El sol aún no asomaba cuando Macario salió de su choza con el hacha al hombro. El aire olía a tierra húmeda y a leña vieja. Caminaba entre los árboles del monte, pensando en lo mismo de siempre, en el hambre que no lo dejaba en paz. Cada día partía troncos hasta que la espalda le dolía y las manos se abrían en grietas. Por la tarde bajaba al pueblo, vendía la leña y regresaba con unas cuantas monedas. Con eso su mujer compraba maíz, sal y un poco de chile. Y así, la vida se repetía como una rueda que nunca se detiene. Macario tenía muchos hijos, todos flacos y de mirada vivaz. En las noches, cuando los veía dormir sobre el petate, sentía ternura y tristeza. Amaba a su familia con todo el corazón, pero algo dentro de él le quemaba. Era un deseo humilde, una fantasía sencilla, comer un guajolote entero él solo, sin compartirlo con nadie. No pedía más. Solo una vez en su vida quería hartarse de carne, saborearla con calma, sin preocuparse por los demás. Su mujer conocía ese deseo. Lo había escuchado suspirar junto al fogón más de una vez. Ella no se ofendía, sabía que no era egoísmo, sino el anhelo de un hombre que nunca había tenido nada. Cada tarde, cuando lo veía llegar cubierto de polvo, pensaba que merecía aunque fuera un instante de abundancia. Aún así, guardaba silencio. La pobreza no dejaba espacio para los caprichos. Una mañana, mientras Macario ataba su haz de leña, dijo con voz cansada: «No quiero morirme sin comerme un guajolote solo. Si Dios me diera eso, moriría contento». La mujer no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquella frase se le quedó clavada como una espina. Días después, cuando tuvo oportunidad, su mirada se detuvo en un guajolote gordo que picoteaba el suelo en el corral donde ella trabajaba. Sintió el temblor de la culpa, pero también el impulso del amor. Esa noche lo tomó sin ser vista. Lo cocinó con esmero, dorándolo hasta que la piel quedó crujiente y el aroma llenó la choza. Lo envolvió en un paño de manta y esperó a su marido. Cuando él volvió del monte, cansado y lleno de polvo, ella lo miró a los ojos. «Vete al bosque», le dijo en voz baja. «Come tú solo. Que nadie te vea. Este guajolote es tuyo». Macario se quedó inmóvil, como si no creyera lo que escuchaba. El olor lo envolvía, tibio y sabroso, como un sueño hecho carne. Tomó el paquete con manos temblorosas. «¿Y los niños?», preguntó. «Ya comieron. Anda, antes de que alguien te vea». Él asintió, sin poder hablar. Salió al campo con el corazón latiendo como un tambor. La tarde caía, y las sombras del monte se estiraban sobre los caminos. El bosque lo recibió con su silencio de siempre. Caminó hasta encontrar un claro rodeado de pinos altos, donde el viento murmuraba entre las ramas. Allí se sentó, extendió el paño y vio ante sí el guajolote dorado. Era hermoso. El vapor que salía de la carne le llenó los ojos de lágrimas. Por fin, murmuró: «Esto es solo mío». Cerró los ojos, juntó las manos y dio gracias. No por el alimento, sino por el instante. Sentía que ese momento justificaba todos los años de fatiga, todas las noches de hambre y resignación. Tomó un trozo con las manos y lo acercó a los labios. Pero justo cuando iba a morder, una voz surgió detrás de él. «Buen olor tiene ese guajolote, Macario». El leñador giró de golpe. Un hombre alto, vestido con capa negra, lo observaba con sonrisa astuta. Sus ojos parecían brasas encendidas. «¿Quién es usted?», preguntó Macario con desconfianza. «Un amigo», respondió el extraño. «Compártelo conmigo y te haré rico». El campesino apretó el guajolote contra el pecho. «No. Este es mío. Váyase con su riqueza». El hombre soltó una carcajada y desapareció entre los árboles,
dejando un olor a azufre. Macario se quedó temblando, sin comprender. Volvió a mirar el guajolote, decidido a comer al fin. Pero otra presencia se aproximaba por el sendero. El bosque parecía respirar con lentitud. Las ramas se mecían como si observaran a Macario, que sostenía el guajolote entre las manos. El aire era fresco, y la luz del atardecer se filtraba entre las hojas como una bendición. Creyó que, al fin, iba a probar la carne dorada que tanto había imaginado. Entonces escuchó pasos. Un crujido leve, seguido del roce de un manto. De entre los árboles surgió el mismo hombre de la capa negra. Su mirada era aguda, casi luminosa. Se acercó sin prisa y sonrió. «Veo que sigue solo, Macario», dijo con voz suave. «Qué injusto comer un guajolote entero sin compartir». Macario retrocedió un paso. «Ya le dije que no quiero nada». «Váyase». El hombre se inclinó, con una cortesía fingida. «No sabes quién soy, y aún así me rechazas. Soy el que puede darte todo lo que anhelas, oro, tierras, descanso. Una sola parte de tu guajolote y tendrás abundancia». El campesino lo miró con firmeza. «Si usted puede dar tanto, también puede comer sin pedir. Váyase de mi vista». Los ojos del desconocido brillaron con fuego. En un instante su figura se volvió sombra, y en el aire quedó flotando un olor ardiente. Macario comprendió quién era aquel visitante y sintió un escalofrío. Rezó en voz baja, cubrió el guajolote y esperó un poco antes de volver a destaparlo. El silencio regresó, acompañado del canto lejano de un pájaro. Creyó que todo había pasado. Tomó el guajolote, partió una pierna y se la acercó a la boca. En ese momento, un resplandor dorado iluminó el claro. De la luz emergió un hombre vestido de blanco, con rostro sereno y ojos llenos de compasión. «Macario», dijo con voz grave, «tengo hambre. ¿Compartes conmigo tu comida?» El campesino bajó la mirada. «Señor, toda mi vida he compartido lo poco que tengo. He partido el pan con los míos y con los extraños. Hoy quiero, por una vez, comer en paz. Este guajolote es mi sueño». El hombre lo observó en silencio, con ternura. «No me niegues, hijo mío». Macario levantó los ojos, y su voz salió temblorosa. «Si se trata de dar, ya lo hice toda la vida. Pero hoy no. No quiero morir sin probar lo que es solo mío». El visitante sintió, y su luz se apagó poco a poco, hasta que el bosque volvió a quedar oscuro. Macario comprendió que había rechazado a Dios. Sintió miedo, pero al mismo tiempo, una extraña paz. La noche comenzaba a envolverlo. Pensó en su mujer, en los niños, en su cansancio. Cerró los ojos y aspiró el aroma del guajolote. Estaba dispuesto a comer al fin, cuando una tercera figura se presentó frente a él. No venía con brillo ni con sombra, sino con una calma que helaba. Era una mujer alta, de piel huesuda, cubierta con un manto gris. Su rostro era un cráneo amable, y en sus cuencas vacías ardía una luz tenue. «Macario», dijo con voz tranquila, «tengo hambre. ¿Compartes conmigo?» El campesino la miró y no sintió miedo. La reconoció al instante. «Tú eres la muerte». «Así es», respondió ella. «Vengo cansada, he trabajado todo el día. Nadie me invita a comer». Macario bajó la cabeza. «A ti no puedo negarte nada. Tú eres justa. No miras si uno es pobre o rico. Todos somos iguales ante ti». Partió el guajolote en dos mitades. La muerte se sentó junto a él y comió en silencio. Ninguno habló durante largo rato. Cuando terminaron, ella se limpió las manos y lo miró con dulzura.
Por haberme tratado como a una igual, te concederé un don. Sacó de su manto una pequeña botella de cristal, llena de agua clara. Cada vez que veas a un enfermo, observa dónde estoy. Si me hallas a los pies de la cama, dale una gota de esta agua, y vivirá. Si me ves a la cabecera, no lo intentes. Nadie puede salvarlo. Macario tomó la botellita con respeto. ¿Y si algún día me equivoco? No te equivocarás. Mi presencia te lo dirá todo. La muerte se levantó. Su figura se desvaneció entre los árboles, dejando una brisa fría. Macario quedó solo, con el frasco en la mano y el guajolote ya partido. La noche era densa, y las estrellas parecían escucharlo respirar. En su corazón sintió una mezcla de temor y esperanza. Algo había cambiado para siempre. El rumor se esparció con la ligereza del viento entre los árboles. Macario había devuelto la vida a un hombre que ya se daba por perdido. Nadie sabía cómo, ni de dónde provenía aquel don que le había caído encima como una bendición o una carga. Los vecinos lo miraban con asombro, los niños corrían tras él en el mercado, y las mujeres lo observaban con respeto y un poco de temor. Desde que había compartido su cena con la muerte, su vida se había vuelto distinta, envuelta en una niebla de misterio que no se disipaba. Una tarde llegó a su choza una mujer con los ojos llenos de súplica. Llevaba en brazos a su hijo, un pequeño que ardía de fiebre. «Dicen que tú puedes curar, Macario», dijo con voz temblorosa. Él, sorprendido, quiso negarlo. «Yo no soy doctor», murmuró. «Solo sé que tengo un agua que a veces sana». La mujer le tomó la mano. «Haz la prueba, por favor. Mi niño se apaga». Macario observó al pequeño, la piel ardía, el aliento era un hilo débil. Entonces buscó su cántaro, el mismo que había recibido de la muerte. Vertió unas gotas en una jícara, la llevó a los labios del niño y esperó. El silencio se volvió espeso, solo se oían los grillos afuera. De pronto, el pequeño abrió los ojos. La fiebre había cedido. La madre cayó de rodillas, besándole los pies. «Dios te bendiga, Macario. Eres un santo». Aquella noche, Macario no durmió. Se quedó mirando el fuego, preguntándose si lo que había hecho era justo. Había visto a la muerte en persona, había pactado con ella sin saberlo. ¿Sería correcto usar ese poder? Al amanecer, otra persona llegó, y luego otra más. Cada una traía un enfermo. Todos pedían su milagro. El campesino se convirtió sin quererlo en curandero del pueblo. Gente de los alrededores acudía hasta su choza. A todos daba unas gotas del agua que la muerte le había dejado. Algunos sanaban, otros no. Cuando preguntaban el motivo, Macario respondía: «Si la muerte está a los pies del enfermo, nada puedo hacer. Si está en la cabecera, hay esperanza». Nadie comprendía sus palabras, pero todos las repetían como si fueran un conjuro. Un día lo visitó un hombre de sombrero ancho y capa negra. Dijo ser emisario del virrey. Venía a buscar al campesino que curaba a los moribundos. «Se te ordena comparecer en la ciudad», dijo el hombre. «Hay un noble enfermo, y tu fama ha llegado hasta su palacio». Macario tembló. Nunca había salido de su aldea, ni visto una calle empedrada. La idea de entrar a una casa de ricos le asustaba más que la propia muerte. Pero no tuvo opción. Caminaron 2 días hasta llegar a la ciudad. Las torres brillaban bajo el sol, los carruajes iban y venían, la gente lo miraba con curiosidad. En una habitación perfumada lo esperaba el enfermo, un hombre de rostro pálido y ropas de seda, al borde de la expiración. Macario observó en silencio. Al lado del lecho, invisible para los demás, vio a la muerte sentada en la cabecera. Eso significaba que había esperanza.
Sacó su jícara y vertió unas gotas en los labios del noble. Los criados se miraron entre sí. Pasaron unos segundos y el enfermo abrió los ojos. Un murmullo recorrió la estancia. El virrey, maravillado, le ofreció oro, tierras, ropas finas. Macario bajó la cabeza y dijo: «Nada quiero. Solo regresar a mi casa». Pero su respuesta inquietó a los poderosos. Los médicos del palacio, envidiosos, lo llamaron brujo. Las beatas lo tildaron de hereje. Macario solo deseaba volver a su choza, junto a su esposa y sus hijos. Aún así, fue retenido unos días, mientras el virrey decidía qué hacer con él. Cada noche, la muerte se le aparecía a los pies de la cama, observándolo sin hablar. Macario comprendía que aquel don no era gratuito. La línea entre el milagro y la condena se volvía cada vez más delgada. Al fin, el virrey le permitió volver, con una condición: que acudiera si lo mandaban llamar de nuevo. Macario caminó de regreso por los campos, sintiendo un peso invisible sobre los hombros. Había tocado el límite de lo divino y lo mortal, y presentía que el precio aún no estaba pagado. El tiempo pasó, y en el pequeño pueblo de Macario las cosechas siguieron su curso. Las lluvias llegaban con su olor a tierra nueva, los niños corrían entre los surcos, y las campanas del templo sonaban igual que antes. Más dentro del corazón del campesino se había encendido una inquietud que no lo dejaba en paz. Cada vez que una sombra se movía en la esquina de su choza, él sentía el aliento frío de la muerte rondando. Sabía que aquel don que poseía no era eterno. Todo regalo traído por el más allá exige su tributo. Una noche de luna alta, mientras su esposa remendaba ropa junto al fuego, 3 jinetes llegaron hasta la puerta. Sus caballos resoplaban, cubiertos de espuma. El más alto descendió y mostró un sello de cera roja. «El virrey te llama, Macario. Su hijo yace entre la vida y la tumba. Solo tú puedes salvarlo». El campesino bajó la mirada. «Yo no elijo a quién curar. Si la muerte lo permite, haré lo posible». «Entonces ven sin demora», respondió el emisario. «Tu presencia es urgente». Macario miró a su mujer y a sus hijos dormidos. «Si no regreso, recuérdales que los quise con toda mi alma». La mujer quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en el pecho. Él tomó su cántaro, se lo colgó del hombro y partió bajo el resplandor de la luna. El camino hacia la ciudad le pareció más largo que la primera vez. A cada paso, las sombras se alargaban sobre el suelo. En su mente, una sola idea daba vueltas: ¿y si la muerte ya lo esperaba junto al hijo del virrey? ¿Y si su viaje no tenía regreso? Al amanecer, el grupo llegó al palacio. Los muros resplandecían como el oro y los sirvientes corrían con rostros de espanto. Lo condujeron hasta una sala amplia donde el joven noble respiraba con dificultad. Alrededor, los médicos discutían en voz baja, y una mujer vestida de terciopelo lloraba sin consuelo. Macario se acercó despacio. Miró al enfermo y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En la cabecera del lecho, la muerte lo observaba. Su figura era más alta que nunca, su rostro sin rasgos tenía una quietud que helaba el aire. Esa posición significaba esperanza. Con las manos temblorosas, Macario vertió unas gotas del agua milagrosa sobre los labios del muchacho. Todos guardaron silencio. Los segundos se hicieron eternos. El joven abrió los ojos, respiró hondo, y un leve color volvió a sus mejillas. La madre lanzó un grito de alegría, abrazándolo con fuerza. El virrey, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante el campesino. «Has salvado a mi hijo. Pide lo que quieras, tierras, oro, casa. Lo que desees será tuyo». Macario respondió con voz suave: «Solo quiero volver a mi hogar, con mi esposa y mis hijos. No deseo más riqueza que la vida sencilla que tenía». El virrey insistió:
Tu humildad es un tesoro. Quédate, serás mi médico personal. Ningún hombre en esta tierra tiene tu poder. Macario negó con la cabeza. Ese poder no me pertenece. Es de quien me lo dio. Los cortesanos se miraron, intrigados por aquella respuesta. Uno de los médicos murmuró: este hombre trata con fuerzas oscuras. Nadie puede curar a los muertos sin pagar un precio. La duda sembró su veneno. El virrey, temeroso de que aquella sanación proviniera de lo prohibido, mandó encerrar a Macario en una habitación mientras decidía su destino. Lo dejaron solo, con una lámpara encendida y el cántaro sobre la mesa. En el silencio, la muerte apareció frente a él. ¿Por qué me sigues?, preguntó él con voz quebrada. Porque somos compañeros, respondió la figura con calma. Te di un don y lo usaste con compasión. Pero hay límites que no deben cruzarse. No he querido ofenderte, susurró Macario. Solo quise ayudar. Lo sé. Por eso te mostraré algo antes de que todo termine. La muerte alzó la mano, y en un abrir y cerrar de ojos, las paredes del cuarto desaparecieron. Macario se encontró en una cueva inmensa iluminada por miles de velas encendidas. Cada llama representaba una vida. Algunas ardían con fuerza, otras vacilaban a punto de extinguirse. La muerte le dijo: mira bien. Cada luz es un ser humano. Cuando una se apaga, esa alma me pertenece. Macario se acercó, maravillado y aterrorizado. Comprendió que su propia existencia era solo una vela más entre millones, esperando el soplo final. La muerte señaló una llama pequeña que titilaba débilmente. Esa es la tuya. Macario la contempló en silencio, con un nudo en la garganta. Supo entonces que el fin estaba cerca, aunque su corazón aún no lo aceptaba. Macario permaneció inmóvil ante aquella inmensidad de luces. Las llamas danzaban como almas inquietas, creando un resplandor tembloroso que parecía respirar. La muerte avanzó unos pasos, su sombra se alargó sobre las rocas húmedas, y su voz resonó como un eco lejano. Cada una de estas velas sostiene la vida de alguien. Algunas arden con vigor, otras vacilan. Ninguna puede volver a encenderse una vez que se apaga. Macario se inclinó hacia la llama que representaba su existencia. Era pequeña, casi transparente, pero aún viva. Sintió un impulso de protegerla, de cubrirla con las manos, como si así pudiera conservar su destino. ¿No podría durar un poco más?, preguntó con un hilo de voz. Tengo familia, hijos pequeños. Ellos me necesitan. La muerte lo observó sin expresión. Cada alma tiene su tiempo. No puedo alterar el curso de la llama que ya está por extinguirse. El campesino bajó la mirada. En su interior se mezclaban la gratitud y la tristeza. Había recibido un don que lo acercó a lo divino, pero esa misma gracia lo había llevado al borde de la eternidad. Caminó entre las hileras de velas, viendo cómo unas ardían fuertes y otras se apagaban en un suspiro. En cada chispa reconocía los rostros de los enfermos que había curado, las madres que lo habían bendecido, los niños que habían vuelto a reír. ¿Puedo ayudar a que otras velas no se apaguen?, preguntó. Solo cuando mi presencia está en la cabecera del enfermo, contestó la muerte. Si me encuentras a los pies, nada puede hacerse. Tú conoces esa regla. Macario asintió con pesar. De pronto, una corriente de aire recorrió la cueva. Algunas llamas vacilaron, otras se extinguieron por completo. La muerte extendió la mano, recogiendo la oscuridad de cada una con un gesto sereno. El campesino comprendió que no había maldad en ella, sino equilibrio. Aquella figura no quitaba la vida por crueldad, sino por mandato del orden invisible que rige el mundo. En ese instante, la pequeña vela que representaba a Macario tembló. La flama titiló como si se despidiera.
Con un movimiento instintivo, él la protegió entre las palmas. «Déjame vivir un poco más», suplicó. «Solo quiero regresar a mi casa y ver a mis hijos una vez más». La muerte guardó silencio. Luego dijo: «Te concederé lo que pides. Pero cuando el viento vuelva a tocar tu luz, no habrá más regreso». Un resplandor lo envolvió todo. Macario sintió que la cueva se desvanecía. Cuando abrió los ojos, se hallaba de nuevo en el bosque, junto a un arroyo que murmuraba entre las piedras. En la distancia se divisaba su aldea. Caminó con el corazón encendido de esperanza. Al llegar, el sol comenzaba a caer. Su esposa lo vio venir desde la puerta y corrió hacia él. «Macario», gritó con alegría. Él la abrazó con ternura, sintiendo que el tiempo se detenía en ese instante. Sus hijos lo rodearon riendo, y durante unos minutos todo pareció volver a la calma de antes. Pero dentro de su pecho, una brisa ligera comenzó a soplar. Era un aire frío, casi imperceptible. Macario se llevó una mano al corazón. La sensación creció, como si una llama se extinguiera poco a poco dentro de él. Su esposa notó su palidez. «¿Qué tienes?», preguntó con temor. Él sonrió con dulzura. «Nada, mi vida. Solo estoy cansado». Se sentó frente al fuego y observó cómo las brasas se consumían. Los niños se quedaron dormidos a su alrededor, y la mujer apoyó la cabeza en su hombro. Una lágrima le corrió por la mejilla. No era de tristeza, sino de gratitud. En su interior, sabía que había cumplido su propósito, había amado, había dado y había comprendido el misterio de la vida. La última chispa del fuego se apagó. En la penumbra, la muerte apareció una vez más, serena, sin rostro, envuelta en su manto. «Ha llegado tu hora», dijo con voz suave. Macario asintió. «Gracias por dejarme despedir». Ella extendió la mano, y él la tomó sin miedo. Un resplandor envolvió la choza. La flama de su vela se apagó con un suspiro, y en el aire quedó el aroma de cera derretida y paz. Desde entonces, dicen que en la víspera de los muertos, una pequeña luz se ve titilar entre los campos, como si un alma humilde siguiera compartiendo su pan con la eternidad. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.